Pulso económico de jueves que, como siempre, empezamos mirando por el retrovisor qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy, el día después de que la Reserva Federal decidiera subir 75 puntos básicos los tipos de interés en Estados Unidos, pues todo, en fin, el maremoto en las bolsas ha sido bastante significativo. En la española, 1,24% abajo, el índice general cierra en 7.774,7. Los bancos están entre los que han hecho que esto no fuera pues mucho más doloroso. El que hoy lidera las subidas es Sabadell, 4,99, Bankinter 3,09, CaixaBank 1,39. Y en el lado de los que hoy han presentado un panorama más desolador, porque bueno, amplía en este caso Solaria sus caídas de días anteriores, hoy 8,60 abajo. Inmobiliaria Colonial se deja en la sesión 6,20 y Fluidra 5,70. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que estoy seguro que van a ser lo más relevante de nuestro debate económico, el que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que ustedes en casita no se pierdan un detalle. Bien, tenemos que hablar de esa resaca de la decisión de la Fed. Los tipos han aumentado 0,75 puntos, están en su nivel más alto desde 2008. En fin, el nivel tampoco es para tanto, 3,25. O sea que algunos pronosticaban que iba a ser esto no del 0,75, sino del 100 o del 125 incluso. Bueno, hay que analizar con nuestros analistas dónde nos deja Powell, dónde deja el bono, algunas decisiones que se han visto pues, de algún modo alteradas, el Banco de Inglaterra, Suiza, que ha dado por clausurado el largo periodo de tipos negativos. Y luego hablaremos del euro. El euro porque ha caído de nuevo a mínimos frente al dólar después de esta reunión de la Fed, y esto no saben cómo apañarlo en el Banco Central Europeo. Bien, les presento ya a nuestros especialistas en el día de hoy. Don Álvaro Climent, asesor independiente, muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavier. ¿Todo bien? Con el paraguas. Ayer hubo sustito, con pero... el paraguas abierto, para sí, que no nos caiga más. Don Juan Carlos Higueras, profesor Higueras del EAE Business School, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, yo con el paraguas y el casco. Bueno, analicemos la sesión en el día de hoy. La banca ha minimizado y de qué forma los recortes del IBEX. El índice parece que se agarra al 7.700 y mucho, pero que no terminamos de saltar ni el 7.800. ¿Cómo lo ve? La sesión, la verdad es que ha ido muy ligada a todo lo que has comentado, ¿no? A medida que iban saliendo las subidas de tipos en el Banco de Inglaterra, subían los suizos, empezábamos a ver la apertura americana, veíamos un poco los tipos hipotecarios americanos también subir al 6,30. Era toda una especie de un compendio de malos datos. Ha salido el dato también de confianza al consumidor en la eurozona en septiembre, otro mínimo histórico, en menos 28,6. Es decir, cada vez que ibas mirando, cada media hora, a algún indicador, todos iban a peor. Entonces el mercado al final ha claudicado. Y menos mal que los bancos han aguantado, porque las caídas de fondo que se ven detrás, quitando los bancos, a mí me ha llamado mucho la atención ya la Solaria, que sube y baja como si fuese un terremoto, sobre todo las OCIMIS inmobiliarias, Merlin y Colonial. Dos compañías que hasta ahora habían sido una protección contra la inflación, que tienen unos contratos relativamente revisables con la inflación, están empezando a descontar la caída de la demanda del consumo privado y sobre todo probablemente grandes superficies, oficinas, caída de valoraciones en los activos inmobiliarios, y eso se traslada al valor neto de los activos de estas compañías, pero vamos, caídas del 6, del 7%, que me han llamado mucho la atención. Profesor Higueras. Pues efecto dominó, como decía Álvaro. Es decir, es que los tipos de interés no es que hayan subido, es que se espera que suban aún más. Y los bancos, pues a lo mejor hoy han salvado, entre comillas, al IBEX, porque podía haber sido la caída peor. De hecho, aunque decimos que ha caído un 1,24%, realmente lo que ha hecho es quedarse al mismo nivel que ha abierto hoy. Pero es que es posible que una vez que ya has roto el soporte de los 7.800, como los bancos en los próximos días no sigan aguantando el tirón, y yo creo que ya está agotando la subida por ahora hasta que haya una nueva subida de tipos, es posible que nos pongamos en el 7.500 y esperemos que no, o peor aún. O peor, sí, eso puede ocurrir. Bueno, esperemos que no ocurra, no hay que ser cenizo tampoco. Vamos a lo de ayer de Wall Street. A mí me dio la sensación,
de los resultados de ayer de la bolsa americana que parecía como si no lo estuvieran esperando, y dentro de las decisiones la tomada por la Fed fue la menos mala, la más consensuada, la más, por así decirlo, la menos escandalosa, y dejaba para más adelante otras decisiones. ¿Dónde nos deja Powell? Jerome Powell, pues ahora me lo cuentan ustedes, pero de momento adelanto que el bono americano a 10 años se ha puesto ya a 3,6%. A ver, ayer yo creo que se juntaron dos factores. Uno, el mercado esperaba 100 puntos básicos. Después de las declaraciones de Jerome Powell en Jackson Hole, el mercado estaba mucho más halcón y esperaba una reacción mucho más virulenta por parte de la Fed a efectos de bajar esa inflación subyacente que tanto preocupa, que está por encima del 5%. Y además, sobre todo, viendo que la economía americana sí o sí pues va a acabar entrando en una recesión y prácticamente está casi técnicamente hablando en ella. La otra parte de lectura es cuando sale Jerome Powell a la palestra con el discurso y empieza a decir que el sector inmobiliario se va a ver perjudicado, empieza a dar las previsiones de PIB, 0,2% este año de crecimiento, 1,7% el año que viene, y así hasta 2025 por debajo del 2%, con unas inflaciones por encima del 5% y con unos tipos el año que viene muy cercanos al 5%, al 4,6%. Claro, esa combinación de proyecciones que ha puesto una inflación mucho más alta con una caída de crecimiento y unos tipos más altos de lo que se esperaba, al final el mercado reacciona y hay una venta clarísima en los mercados de renta variable. Los bonos se quedaron muy tranquilos en principio. Luego, como tú bien has dicho, las rentabilidades han vuelto a repuntar y el bono a 10 años americano lo tenemos en el 3,66. Es decir, estamos en unas cifras ya que empiezan a ser realidad de lo que estamos viviendo ante una recesión que ya es inminente, ya no en Estados Unidos. El Banco de Inglaterra ya lo ha dicho hoy, va a haber recesión en el segundo trimestre de este año y tercero de este año. Luego hablamos del Banco de Inglaterra. Wall Street, ¿a usted le sorprendió tanta reacción? No, tampoco. No, a mí no me ha sorprendido. Realmente yo creo que lo que estaba diciendo Álvaro en el fondo es que no es que vayan a ponerse en el 4,6, es que el año que viene pueden llegar a más del 5,5% o al 6%. Es decir, porque lo que se espera de aquí a final de año es que suban 125 puntos básicos. Es decir, nos pondríamos ahora mismo en el 4,5% y lo que queda. Y eso tiene un efecto colateral sobre Europa a través del Banco Central Europeo, que tendrá que hacer lo mismo, el Banco de Inglaterra, que ha subido 0,5% más, y todo esto al final pues hace que las bolsas, pues con lo que ya hemos visto, pero no solo las bolsas norteamericanas, es que las bolsas europeas hoy también lo hemos visto, que también se han visto afectadas, y todo esto es un efecto de cadena de arrastre que nos lleva a todos al mismo sitio. Vamos entonces a analizar la cadena de arrastre. Veo que ambos tienen ganas de hablar de la decisión del Banco de Inglaterra, que ha sido un poco más tenue, 0,50 de aumento de los tipos, no 0,75, y de Suiza, que ha decidido poner fin al largo periodo de tipos negativos. Sí, la verdad es que ambas subidas, tanto el Banco de Inglaterra como el Banco de Suiza, han estado por debajo de lo esperado. En el Reino Unido se esperaban 75 puntos básicos de subida y en Suiza se esperaban 100. Es decir, de ahí la caída del franco suizo. Es decir, la gente decía, ¿cómo es posible que subiendo los tipos y empezando a estar en positivo después de 7 años y la mayor subida en 20 años, se cayese el franco suizo? Pues se ha caído porque las expectativas que tenían los operadores de mercado eran seguir un poco a Suecia, que justo los días anteriores había subido 100 puntos. Pero bueno, al final se ha estabilizado y se ha quedado tranquilo. En el caso además del Reino Unido, es que se meten ya en una recesión. O sea, el propio Banco de Inglaterra ha dicho que ya hay recesión en el segundo trimestre de este año, cuando revisen el dato final, y que la hay en el tercer trimestre. O sea, son los primeros que van a entrar oficialmente, zona euro, que aunque no están incluidos en la zona euro, pero están incluidos en Europa, son los primeros que van a mostrar esa recesión encima de la mesa. Con lo cual, los crecimientos que vamos a ver a futuro se van a ir revisando a la baja, ya no solamente por expectativas de PIB, sino porque las empresas van a tener problemas, están empezando a tener problemas energéticas, están empezando a tener problemas las pequeñas y medianas empresas en Alemania, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va a redundar en una revisión a la baja por parte de analistas de las previsiones precisamente, valoración de compañías, y la bolsa, pues evidentemente lo tendrá que descontar. Bueno, y ha subido el Banco de Inglaterra 0,5%, 50 puntos básicos de casualidad.
porque el Comité de Política Monetaria lo aprobó por 5 votos a favor a 4. Es decir, yo creo que están siendo demasiado tibios con la inflación, una inflación del 11, 13%, 11% que se espera, que además se prolongue a lo largo de los próximos meses, me parece muy poca cosa. Y en términos del Banco de Suiza... Es que todos esos señores están jugando de Powell abajo todos a lo mismo. ¿Ataco la inflación o ataco susto o muerte? La recesión? Bueno, pues yo creo que es mejor atacar la inflación que la recesión. Sí, bueno, yo también lo creo, pero... Mucho mejor, pero bueno, también tienen sus propios intereses y además tienen que seguir pues, determinadas pautas que vienen marcadas también por la Reserva Federal, porque todos siguen a la Reserva Federal. Y el Banco de Suiza, pues efectivamente ha subido 75 puntos básicos, pero sobre todo también lo que ha dicho es que va a controlar, como sea, la depreciación de su moneda, porque, si no me equivoco, creo que es la que más ha depreciado de todas las monedas de la economía occidental. Y además el Banco de Inglaterra también ha dicho que algo que deberían tomar nota aquí, que va a reducir la deuda pública en 100.000 millones de libras, dejando vencer bonos y no renovándolos. A ver si aquí toman nota. Bueno, y resulta, hay otra consecuencia que tenemos que analizar, y es que esto ha enviado al euro a la lona. Volvemos a estar en mínimos frente al dólar y no da la sensación de que el Banco Central Europeo tenga una respuesta a mano para atajar este problema. Sí la tiene. Lo que pasa es que son muy tibios y tienen sangre de horchata quienes dirigen y toman estas decisiones. Parece como que no se dan cuenta de que o afrontan los problemas de la inflación de forma rápida y contundente y además te alineas con las políticas que está siguiendo la Reserva Federal, o al final el euro, como ya estamos viendo, no es que esté a 0,98 como ya está, es que se va a poner, como sigamos a este paso, a este ritmo, se va a poner a 0,90. Y si se pone a 0,90, bueno, y ya 0,98, eso también sube la inflación, porque nosotros importamos lo que más inflación conlleva, lo importamos porque lo compramos en dólares. Y además, un riesgo adicional, que esto puede ser el principio del fin del euro, ¿eh? Es decir, un euro que va cayendo con respecto al dólar, en una Europa que está cada vez más fragmentada, con tanta diferencia entre países y tantas tensiones internas, cuidadito con no cuidar al euro, que puede ser eso. Climent. Sí, la verdad es que no solamente ha sido el euro, es que ha sido el franco suizo, es que ha sido la libra y el yen, porque ha intervenido el Banco de Japón, que si no el yen estaba en mínimos de 24 años. Así vemos las 4 divisas. ¿Esto qué nos vuelve a decir? Nos vuelve a decir que efectivamente el dólar es la moneda reserva mundial. Claro. No más que se empeñen en el yuan, o se empeñen en el euro, se empeñen en los bitcoins, o los digitales, lo que sea, el dólar es la reserva. Y cuando las cosas vienen mal dadas, la gente se refugia en el dólar. Nos guste o no nos guste, los americanos han hecho sus deberes con respecto a la subida de tipos para atajar precisamente una inflación galopante, que aún así se les ha disparado. Los ingleses más o menos también se han adelantado, igual que los canadienses. Y Europa es que sigue viendo venir a ver qué pasa con el gas ruso. Oiga, ¿qué es que tiene usted un problema ya encima de la mesa de una inflación de casi el 10% y un euro a 0,98, que se puede ir perfectamente a 0,90? Y unos países fragmentados, y una falta de cohesión, y una falta de solidaridad. Los húngaros por aquí, los polacos por allí, los italianos con elecciones el domingo. Toda la pelota que se le va a juntar a Christine Lagarde y a von der Leyen no van a saber solucionarla, porque si no lo han hecho hasta ahora, que no había un problema geopolítico gordo y serio, que es que tampoco nos estamos poniendo encima de la mesa, que tenemos un problema geopolítico muy importante. Por cierto, y añadiéndolo a eso, el Banco Central Europeo podría decidir actuar contra medidas inflacionistas que están tomando los gobiernos europeos, pues por ejemplo, la bonificación en los combustibles, pero no solo esa, hay medidas claramente expansionistas, irreconciliables con batirse el cobre contra la inflación. A ver, es el mejor chiste del día. Sí. Yo cuando he leído la noticia, la carcajada que soltaba ha sido monumental. La paradoja es que el Banco Central Europeo le tire de las orejas ahora a los gobiernos en Europa, cuando ha sido el mayor provocador de una inflación desde el año 2008 hasta hoy. Que no ha atajado los tipos de interés en su momento en el año pasado. No tenía que haber empezado este año con la guerra de Ucrania. Tenía que haber empezado la inflación, ya venía anunciando desde octubre, noviembre del año pasado. Y no ha hecho nada, se han quedado mirando. Pones unas sanciones sin tener todavía unos planes alternativos de consumo de energía y de suministro de energía. Todas las medidas que han puesto encima de la mesa se han declarado absolutamente inoperativas. Estamos viendo que no funciona ninguna. Nada. Y ahora le vas a tirar de las orejas a los gobiernos porque están intentando paliar la factura energética a sus ciudadanos, que entiendo que muchas de ellas son creación de inflación. Pues que, como decía Juan Carlos,
La mayor inflación ahora mismo es la que estamos importando. Y la importamos porque Europa necesita importar esa energía. Y no nos damos cuenta. No, desde luego es de risa, ¿eh? Es de risa que el Banco Central Europeo se meta en la política fiscal, que no haya coordinación indudablemente entre ellos, que aquello parezca el camarote de los hermanos Marx, porque parece aquello, pero vamos, es que ya que te diga, el que ha echado la gasolina monetaria al fuego de la inflación, que le diga al otro que está intentando salvar a los ciudadanos de que no se quemen, que como lo salves encima te voy a echar más gasolina, ¿a qué estamos jugando? Entonces esto es de risa. Yo creo que esto es... Hay un factor que nadie lo recuerda. Es decir, si tú quitas el límite de deuda y de déficit directamente, los estados tienen la libertad de poder hacer lo que les dé la gana con su déficit, su deuda y su gasto. Hoy España ha aprobado ya en Consejo, ahora íbamos ahí, precisamente el poder extender por cuarto año consecutivo los límites de deuda y de déficit. Mientras Europa te está diciendo, por otro lado, que tienes un problema de deuda y de déficit y que tienes que hacer una política fiscal presupuestaria que sea austera. ¿Y qué hacemos? Subir el techo máximo de gasto el año que viene a casi 200.000 millones de euros. Eso es. El año de más recaudación histórica resulta que no en vez de ahorrar y aprovechar para ponernos en línea con el resto de países, lo vamos a tirar por la borda. Eso es. Bueno, vamos a hablar de eso. Estamos ya en España, carpeta fiscal. El techo de gasto. El techo de gasto será un 1,1% por encima del año pasado, que fue de cachondeo, 198.000 millones, eso es lo que ha aprobado el Gobierno. Y añado a esto otra de las cosas más interesantes del día. El anuncio ideológico, político, en fin, demagógico, diría yo, de poner el 1 de enero un impuesto a los ricos, a las rentas más altas. En Podemos están que tocan el tambor de contentos, pero esos es que tienen mala suerte, porque es que resulta que esos datos llegan a la vez que los que confirman que el año pasado se marcharon de España 17.000 rentas privilegiadas, grandes fortunas, porque estaban ya agobiados con tanta presión fiscal la de este gobierno. Y aquí se han olvidado completamente de lo que pasó en Francia hace unos años, cuando pusieron este mismo impuesto y cuando llegó Macron a la vista de que no ingresaba apenas nada y que era un fluir de franceses por las Antillas holandesas, por Italia, por Portugal. Algunos se fueron hasta Rusia. Gerard Depardieu, por ejemplo, se residenció allí, se llevó su fortuna allí, supongo que habrá vuelto porque si no igual lo llaman a filas. En fin. Y aquí algunos han ido a Andorra, no hace falta que te vayas muy lejos, Portugal lo tienes a la vuelta de la esquina. Italia, entonces, lo que no tiene sentido es que a estas alturas de la película todavía alguien no entienda que las grandes fortunas son las que generan la inversión, las que generan empleo y las que generan riqueza. Bueno, pues tú mételes fuego y verás cómo salen corriendo. Entonces, vamos a ver. Primero, además dentro de esto, porque al final esto viene con esta competencia que hay ahora con las comunidades autónomas, con esto que ha despertado Andalucía, que Murcia ya se está apuntando al carro, y cuidado, es que el año que viene hay elecciones autonómicas y municipales y no se pueden permitir el lujo, tienen que hacer algo porque no se pueden permitir el lujo de que no les voten en los pocos sitios que les van a votar, ¿no? Pero luego además es que todavía no queda claro, porque ya sabemos que este gobierno juega con las palabras, que es una gran fortuna. Porque aquí a partir de ingresos, no es lo mismo, pero a partir de ingresos de 60.000 euros ya tienes que pagar por IRPF un 45%. Y luego, cuando dice, a mí me hace mucha gracia cuando dice, esto va a ser un impuesto temporal. Temporal. Yo no conozco ningún impuesto que haya dejado de ser perpetuo. Pero bueno, fijaros, el impuesto de patrimonio nació en el año 77 de forma temporal. Sí. Y el de 30 años después, en su día. Claro, 30 años después, llegó Zapatero y dijo, bueno, lo voy a suspender. A los 5 años lo volvieron a reactivar y aquí estamos con esto. Climent. Partiendo de la base que viene de una ministra que de economía no tiene ni puñetera idea, ya vimos cómo dejó Andalucía, y que además se ha permitido el lujo de decir en sede parlamentaria, hemos bajado la deuda pública durante los últimos 4 meses. ¿Se queda tan ancha? Cuando todos sabemos que el día anterior se publica un dato de máximo histórico de deuda pública en absoluto. No me mire usted el relativo con el PIB, que no me vale, porque es que además ese también va a subir, va a acabar subiendo porque el PIB va a acabar bajando. Me parece absoluto de portada de vamos a hacer el populachero ya definitivo y vamos a meterle la mano a los ricos. ¿Qué es un rico? ¿Qué es una fortuna? Vamos a recordar una cosa. Aquí en este país antes había una cosa de ahorro que se llamaban las ICAPs.
Sí. Permitían a una serie de inversores juntarse y les permitía tener una serie de bonificaciones fiscales y que invertían precisamente en el tejido productivo español. Por poner un ejemplo de family offices, que ahora son family offices que se han convertido en sociedades limitadas, Mancio Ortega. Mancio Ortega es una gran fortuna de este país. Genera más empleo, genera más actividad, más productividad que cualquiera de estos que salen aquí diciendo que van a subir el impuesto. Que no sabemos si suben el impuesto, el tipo, si le meten un impuesto adicional, es que no lo sabemos tampoco. Un gravamen, va a ser un gravamen. Un gravamen, exacto. Es muy impopular llamarle. Una nueva figura recordemos impositiva. que estos family offices, que son como congregados familiares, que vienen pues, de una gran industria o de herencias o de lo que quieras, son los que invierten en las pequeñas y medianas empresas de este país. Son las que ayudan a todas esas pequeñas empresas de determinadas regiones españolas a mejorar su management, a hacerlos internacionales, a mejorar la innovación, a darles liquidez, a hacerlas más grandes, llevarlas a Latinoamérica, llevarlas a Europa. ¿Qué quieren? También cargarse ese segmento de mercado que es de los pocos que quedan con una pequeña exención fiscal si tienes un 5% de ese negocio. Si ¿Van a cargar eso también? Porque ya hemos visto los impuestos a los fondos, el otro día se publicaron. Llevan ya 900 millones por las retenciones de los fondos de inversión. Han quitado las exenciones de los fondos de pensiones. ¿Qué quieren? ¿Destruir esto ya definitivamente? Lo curioso es que tengan la esperanza de que se van a quedar. No, sí, Que claro. piensan que se van a quedar. Al final no se va a recaudar nada y lo único que vas a hacer es ahuyentar a los inversores, no a los nacionales, que eso por supuesto, sino a los extranjeros que no van a venir. Mal para el país, mal para todos. ¿Y quién será entonces los ricos que ya no están ahí arriba? Pues bajarán para abajo y dirán, pues rico eres tú que tienes 2 pisitos, que yo los valoro, además, según el catastrazo, los valoro de esta forma y ya eres rico. ¿Cuántos fondos de inversión se están yendo a Estados Unidos que podían venir a España para invertir en renovables? ¿Cuántas empresas españolas están yendo a Estados Unidos, a Inglaterra y otros países precisamente a desarrollar sus inversiones? Inversiones millonarias, multimillonarias. Y personas, autónomos que tienen rentas importantes, que tienen cierto patrimonio, que además con el teletrabajo se van a Portugal y ya lo tienen todo resuelto. No necesitan más. O a Italia, que el también, paquete es súper atractivo, el italiano. Sí. Bueno, hablemos de Solaria y de por qué se desploma de esta manera. Hoy caía a 8,60. ¿Qué está pasando en Solaria? Después de haber ganado un 85% en los últimos tiempos. Bueno, ya hemos hablado muchas veces de Solaria aquí en esta mesa. A ver, Solaria es un valor, primero, que lleva un 45% de subida desde los mínimos del año. Y en todo el año un 23%. Cuando los índices, si miras un poco la media, están todos cayendo en 20. Y la renta fija en 20 y tantos. Claro, tú publicas unos resultados. Si el consenso de mercado, por lo que sea, los tenía algo por encima y esa expansión internacional que nos están vendiendo de capacidades en Italia, etcétera, es menor de la que el consenso esperaba, si a eso unimos la recesión que ya hemos comentado, desaceleración económica, subida de tipos, mayor coste de los proyectos, el mercado dice, es hora de tomar beneficios. ¿Qué problema tiene Solaria? Que cada vez que sube o baja, sube de un 8, un 10, un 15... tan extrema la volatilidad que tiene esas variaciones tremendas. Son de infarto de miocardio, estas compañías. Profesor. Yo creo que... Yo creo que en relación a eso que comentas, Álvaro, Solaria tiene un resultado estupendo. Es decir, es que aumenta un 85% de beneficio neto, el EBITDA aumenta un 61%, las ventas aumentan un 58%, sigue el plan de negocio perfectamente, están creciendo en capacidad operativa, tienen 1000 megavatios, van a alcanzar los 18 gigavatios en 2030. Todo va muy bien. Dices, ¿cómo puede ser que haya caído un 8,6%? Pues yo me inclino más a pensar que hay hedge funds bajistas que están apostando al monigote, le están dando al monigote y ahora le ha tocado Solaria como le podía haber tocado cualquier otro. Está claro. Bueno, último asunto. La OPA de la familia Benetton y del fondo Blackstone por el 100% de Atlantia. ¿Cómo ven ese asunto? Depende de que lo autorice el Banco de España, pero lo va a tener que autorizar. Depende del Banco de España y de la compra de una filial por parte del regulador italiano que está a Vertis por medida. Normal, es decir, este tipo de fondos, ya no digo la familia Benetton, pero Blackstone y estos tipos de fondos buscan ese tipo de inversiones, infraestructuras a largo plazo, con una serie de ingresos predecibles, con protección contra la inflación. Es decir, creo que es lo que están buscando prácticamente casi todos los grandes inversores tipo Blackstone. Sí, si se consuma va a ser una de las mejores operaciones corporativas del año, porque Atlantia tiene 48 concesiones en 11 países, tiene 5 aeropuertos, tiene el 15% de la compañía que gestiona el Eurotúnel. Sí, es todo un caramelito. Son 60.000 millones. Sí. Un caramelito, en fin. A la espera de que den la autorización. Ayer el Banco de Italia dio la autorización para poder comprar Telepass, la compañía Telepass. Ahora falta que el Banco de España también dé lo mismo para VIP and Drive, que es
también telepeaje, y luego lo tendrán que presentar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Italia, y al final pues se prevé que para octubre pues se pueda hacer, aunque se preveía que iba a ser para agosto, ¿eh? Como todo. Tiempo habrá para comentarlo más detenidamente. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Muy agradecido por su presencia, por sus opiniones, y a ustedes por su interés desde sus hogares. Les invito por ello a ver la redacción abierta para ver qué pasa en el mundo de la política.